Hola a todos, hoy es domingo, 23 de agosto de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Pravin Soni. Bienvenido de nuevo, Pravin. Muchas gracias, Nima. Ha sido un placer verte. Qué gusto volver a verte, Pravin. Y quiero empezar por... Quería hablar del conflicto en Asia Occidental, pero antes de llegar a eso, en los últimos 4 días hemos sabido algo nuevo. El gobierno de Bangladesh ha dicho que está considerando sumarse al Pacto de la Meca, o Pacto de Defensa, Pacto de Seguridad, entre Pakistán, Arabia Saudí y Turquía. Esto es muy importante para quienes nos escuchan y no saben que Bangladesh, India y Pakistán formaban lo que se llamaba el subcontinente indio. Son la misma gente, la misma tierra, la misma, pero hoy se percibe cierta división entre ellos. Y Bangladesh está en la parte oriental de India, ni siquiera está cerca de Pakistán. ¿Cuál es tu interpretación de la posición de Bangladesh? ¿Les interesa unirse a ese pacto? Sabes, Nima, hay un poco de contexto que primero tenemos que entender antes de pasar a Bangladesh. Y ese contexto es el siguiente. ¿Qué es exactamente este acuerdo de defensa conjunta de la Meca? Lo básico, ya sabes. Porque de algún modo tengo la sensación de que en Occidente no se entiende como quizá debería entenderse. Ahora bien, hay 2 elementos clave en este acuerdo de defensa conjunta. El primero es que trata de seguridad colectiva. Y la seguridad colectiva es un concepto completamente distinto de la seguridad absoluta. La seguridad absoluta es un juego de suma cero cuando hablamos de seguridad. Es decir, mi seguridad a costa de la tuya. Y eso es lo que conduce a guerras y conflictos. La seguridad colectiva consiste en que el foco está en el desarrollo. En lo que respecta a la seguridad, mi seguridad no debería ser a costa de tu seguridad. Así que hablamos de seguridad relativa y hablamos de negociaciones sobre seguridad. Por tanto, tiene que haber diálogo. Perdona que te interrumpa, Pravin. Esta definición que acabas de darnos es básicamente lo mismo que está ocurriendo entre Irán y Rusia con esa estrategia. Continúa. Así es, porque este es el concepto del nuevo orden mundial. Así que tiene usted toda la razón. Eso es precisamente lo que está ocurriendo entre Irán y Rusia. Por un lado está la seguridad colectiva y por otro la disuasión colectiva. Ahora bien, la disuasión colectiva significa básicamente que los 3 países se mantienen unidos y disuaden a las potencias externas. Y en el caso de Asia Occidental, Israel también se considerará una potencia externa, porque Israel depende totalmente de la infraestructura militar estadounidense, del mando central. Así que Israel es esa nación anómala que está creando todos los problemas. Por tanto, cuando hablamos de disuasión, significa que los 3 países están ahí para disuadir al enemigo o al adversario. No significa que inicien una guerra con ese país. Así que una parte consiste en disuadir, que es una actividad en tiempo de paz, en la que hay proyectos conjuntos, cooperación en defensa y todas esas cosas siguen adelante. Es una actividad en tiempo de paz. Se está disuadiendo. Eso significa que, desde el punto de vista del adversario, tiene que incorporar en su evaluación de guerra, en su plan de guerra, la posibilidad de que haya una contingencia contra 3 y de que tenga que luchar contra 3 en vez de contra 1. La otra parte es la defensa. Cuando se pasa de la disuasión en tiempo de paz a la guerra, se está hablando de defensa. Esto no tiene nada que ver con el artículo 5 de la OTAN, porque la OTAN trata de seguridad absoluta. Esto tiene que ver con el artículo 51 de las Naciones Unidas. Es algo completamente distinto. Eso significa que la OTAN no actúa bajo las Naciones Unidas, pero este pacto sí actuará bajo las Naciones Unidas. En otras palabras, la defensa debe llevarla a cabo el país afectado y hay que informar a las Naciones Unidas. Ahora bien, si se fijan en el artículo 51, hay 2 disposiciones. Una es la legítima defensa, la otra es la defensa colectiva. Así que supongamos hipotéticamente que hay un problema entre Turquía e Israel, que de hecho lo hay.
En realidad, no es una situación hipotética en absoluto. Hay un problema. Ahora, si la situación se calienta, hipotéticamente hay una guerra, entonces Turquía decidirá si quiere luchar completamente sola, lo que sería legítima defensa, o si quiere ayuda, o qué tipo de ayuda quiere de Arabia Saudí y de Pakistán. Así que como ve, el foco aquí está realmente en el desarrollo y en abordar la seguridad colectiva frente a la adversidad. Ahora bien, lo que está ocurriendo es que en Asia Occidental, dentro de este concepto, Pakistán está desempeñando un papel muy importante. Y quien ha impulsado este concepto es de hecho Irán. Porque el 29 de junio, Abbas había dicho, tras su visita a Rusia y China, que hace falta un marco regional de posguerra. Y ese marco regional significa que una vez que las fuerzas estadounidenses abandonen Asia Occidental, necesitaremos nuestra propia seguridad. Y para esa seguridad propia, un paso decisivo hacia un marco regional es este acuerdo conjunto de defensa de la Meca. Así que una vez entendida esta parte, la segunda es que esto ahora se está ampliando. Ha ido más allá. Por ejemplo, Pakistán ya ha establecido una cooperación en materia de defensa en el continente africano con Somalia. Así que es cuestión de tiempo. En África hay 20 países de mayoría musulmana, de un total de 54. Por tanto, es cuestión de tiempo que todos los demás países que quieren desarrollo opten por la seguridad colectiva allí donde tengan un problema, en lugar de contemplar la guerra y la seguridad absoluta. Ahora, pasando al sur de Asia. En el sur de Asia, lo que ha ocurrido es que, desde que llegó el nuevo gobierno a Bangladesh, y dado que India ha dado asilo a Hasina, algo que el nuevo gobierno no quiere, quieren que Hasina sea deportada de vuelta porque tiene que ser juzgada en Bangladesh. Así que, desde la llegada del nuevo gobierno, lo que ha ocurrido es que las relaciones entre Pakistán y Bangladesh se han estrechado mucho. Y lo que vemos es que no se trata solo de una mayor cercanía militar, en el sentido de que están estudiando una colaboración conjunta. Los jefes militares hablan entre sí. También se trata de compartir información de inteligencia, porque agentes del ISI han ido a Bangladesh y miembros de la inteligencia bangladesí han ido a Pakistán. Así que ahora, lo que los bangladesíes están considerando, porque hay otro punto que debemos entender. Hoy, en el sur de Asia, salvo India y Bután, todos los demás países forman parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, y eso incluye tanto a Pakistán como a Bangladesh. Y este concepto del que usted hablaba, que Irán comparte con Rusia, China también comparte ese mismo concepto. Es el concepto del nuevo orden mundial, en el que se pone el foco en el desarrollo y en la seguridad colectiva. Ahora, el asesor del primer ministro de Bangladesh ha hecho una declaración que es sumamente significativa para India. Ha dicho que también están considerando la posibilidad de unirse a este acuerdo de defensa conjunto, igual que muchos otros países de Asia Occidental que también quieren incorporarse. Así que esta necesidad de unirse ha llegado también al sur de Asia. Y para India, el problema es que abandonó geopolíticamente el sur de Asia en 2014. Se produjo un gran vacío cuando India abandonó la SARC. Ahora Bangladesh quiere recuperar la SARC. Now Bangladesh wants to have SARC back. India instead, went to BIMSTEC, and that's a India optó en cambio por BIMSTEC, y esa es otra historia. Así que desde el punto de vista geopolítico, ha habido un vacío en el sur de Asia. Y la principal vulnerabilidad de India hoy, el primer punto, antes de entrar en esa vulnerabilidad principal, es que desde que abandonó la SARC, India no ha prestado a todos sus vecinos más pequeños la atención que debería. Como usted ha señalado acertadamente, si se mira el mapa del sur de Asia, hay una enorme particularidad geográfica. Y esa particularidad es que todos los demás países tienen fronteras con India, pero no tienen fronteras terrestres entre sí. Así que una vez que los bangladesíes se sumen a esto, y en cualquier caso, esto será un acuerdo formal, algo que ya está ocurriendo de manera informal,
pasará a ser formal. Entonces habrá problemas para India. Then there is trouble for India. See, there is trouble for India in what is called the Siliguri corridor. Mire, India tiene un problema en lo que se conoce como el corredor de Siliguri, lo que en terminología militar también llamamos el cuello de pollo. Es una franja de tierra muy estrecha. En su punto más angosto tiene unos 20 o 22 kilómetros. Es así de estrecha, y es la única conexión de India con su nordeste. Por tanto, si esta zona se ve amenazada, India tiene un gran problema. Cuando observamos el mapa del sur de Asia, la amenaza para el corredor de Siliguri aumenta, porque India abandonó geopolíticamente esta zona en 2014, y el perfil geopolítico de Pakistán ha crecido mucho. Y como he dicho, Pakistán está muy implicado en este concepto de marcos regionales, ya sea en Asia Occidental, en el sur de Asia o en África. Así que la situación no es buena para India. So that is where it is not a good situation for India. Yeah. How do you see the new ¿Cómo ve la nueva escalada entre Turquía e Israel? Y la otra cuestión sería, ¿cree que Estados Unidos puede resolverla? ¿O ve que va creciendo y creciendo una especie de tensión continua, como ocurrió entre Irán e Israel? Al final, como ve, terminó en una guerra abierta entre las dos partes, en la que básicamente Estados Unidos está luchando contra los iraníes, no Israel. Israel se mantuvo al margen y dejó que Estados Unidos lo hiciera. Y por otro lado, cuando se trata de Turquía, Turquía forma parte de la OTAN. Es algo totalmente distinto de lo que ha ocurrido entre Irán y Estados Unidos. ¿Cómo lo interpreta? between Iran and the United States? How do you understand that? See, first of all, let me say my bottom line on this. Mire, antes que nada, déjeme decirle cuál es mi conclusión sobre esto, que es distinta de la conclusión de la mayoría de los analistas estadounidenses. No veo a Turquía entrando en una guerra con Israel. Israel está haciendo todo lo posible por iniciar una guerra, por crear un problema con Turquía, porque también quiere arrastrar a Estados Unidos a ello. Eso es lo que necesita. Y de hecho, si se fija en la declaración del enviado estadounidense en Turquía, Tom Barrack, ha dicho muy claramente que Turquía está ejerciendo una contención extrema. Ahora bien, digo que Israel quiere implicar a Estados Unidos, porque para Israel es importante que las guerras continúen. Israel no quiere la paz en absoluto, solo quiere guerra. Israel does not want peace at all, it just wants war. This is the reason that on the 18th of April, Esta es la razón por la que el 18 de abril los israelíes fueron y dispararon contra esta base en Siria, donde dijeron que ya saben, se está produciendo una acumulación de fuerzas, una acumulación turca allí. Ahora bien, cuando vemos a Israel en sí, Israel no puede librar la guerra. Les diré muchas razones para ello. La primera, recuerden que en el mes de mayo, el jefe del ejército de las FDI, Samir, el general Samir, hizo una declaración diciendo que las FDI están sobrecargadas. Fue en mayo. ¿Por qué están sobrecargadas? Porque están luchando en muchos frentes. Están luchando contra Hezbollah, están luchando contra Hamas, están luchando en Yemen contra los yemeníes. Después están luchando contra Irán. Y dijo que les faltan al menos 15,000 soldados. Y dijo que están exhaustos. También sabemos en lo que respecta al arsenal, ya saben, las capacidades militares. arsenal is concerned, you see the military capabilities. Israelis are short on everything, whether it is A los israelíes les falta de todo, misiles Arrow 2, Arrow 3, onda de David, cúpula de hierro, y da igual que los estadounidenses les proporcionen THAAD o Patriot Pack 3. Falta de todo. Así que eso está sometido a una presión excesiva. Esa es una parte. La segunda es que ha ocurrido algo interesante. Inmediatamente después, el ministro de Asuntos Exteriores turco viajó a Pakistán y allí se reunió con sus autoridades. En particular, mantuvo una reunión con el mariscal de campo Asif Munir. Y ahora sabemos que lo que estaba tratando allí era también incorporarse al Acuerdo Conjunto de Defensa. Este Acuerdo Conjunto de Defensa es un recurso de respaldo para Turquía, y acabo de explicar en qué consiste. Así que Turquía tiene hoy un plan de respaldo. So Turkey has a fallback today. Turkey does not want to get into a war because Turquía no quiere meterse en una guerra, porque Turquía entiende cuál es su propia posición. Mire,
Cuando uno observa la geografía, Turquía está quizá en una situación tan privilegiada que resulta increíble. Y la influencia que tienen los turcos también es increíble. La influencia estratégica que tienen. No voy a entrar en detalles. Pero lo único preocupante de Turquía es que el presidente Erdogan no consigo entender por qué sigue suministrando petróleo de Bakú a los israelíes. Dicho esto, ha arremetido con mucha dureza contra los israelíes por la cuestión de Gaza. Y la cuestión es que los turcos, como usted ha señalado, son miembros de la OTAN, pero están lo bastante frustrados por no haber llegado a ser miembros de la Unión Europea. Y personalmente, puede que Erdogan no esté muy contento de que Trump le prometiera F-35, y es muy poco probable que los consiga. And it is very unlikely that he'll get the F-35s. So while they have the tactical nuclear weapons of America Así que, on their aunque tienen armas nucleares tácticas de Estados Unidos en su territorio, por supuesto, el mando y control está en manos de los estadounidenses. En mi opinión, los turcos han decidido por fin que su identidad musulmana y formar parte del marco regional es lo que les ayudará económicamente y lo que les ayudará en su ascenso. Así es como lo veo. Mire, Israel está haciendo todas las fechorías. Israel es un país expansionista. Israel es un país terrorista. Pero, si se observan, por así decirlo, las capacidades militares de Israel, en realidad no son gran cosa. Están sobredimensionadas, porque sin el mando central, Israel puede hacer muy poco. En cambio, yo personalmente valoraría al ejército turco, sus capacidades y sus capacidades de producción militar como mucho más avanzadas y mejores. capabilities in military as far more advanced and better. So this is the way, Nima, I see that he is creating Así es como lo veo, Nima. Creo que Netanyahu está creando problemas, quizá por las elecciones de octubre. Pero ya sabes, esa no es la cuestión. La cuestión es que estos sionistas son así. Aunque los sustituya el siguiente, también dirá las mismas cosas. Así que a estas camarillas sionistas solo se les recortarán las alas cuando la cuestión palestina tenga posibilidades de resolverse. Y luego hay otro problema, si me permites. Quiero decir, es increíble. Es increíble ver a los países del CSG y su doblez lo que están intentando hacer. Es impactante. Hace poco se emitió una declaración de muchos países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Jordania, Pakistán y Egipto, en la que se oponen a este plan de asentamientos y uno. Ahora bien, ¿qué está intentando hacer Israel? Now, what is Israel trying to do? Israel has first of all divided very Israel ha dividido, ante todo, de forma muy clara Cisjordania de Gaza, West Bank. y en Cisjordania han creado este corredor E1. Así que la propia Cisjordania queda dividida en Cisjordania Norte y Cisjordania Sur, y en ese corredor han asentado a unos 500 colonos. Cuando se ve esta situación, Irán por sí solo no puede hacer gran cosa. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo, quiero decir, que hagan este tipo de declaraciones está bien, pero hay que ir más allá. Y el mayor problema dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, a mi juicio, son los Emiratos Árabes Unidos, un país enormemente hipócrita. Lo único que tienen, aparte de petróleo y gas, es un fondo soberano considerable de casi 2.900.000 millones de dólares, que es una barbaridad. Eso es lo que tienen. Por lo demás, ¿qué son los Emiratos Árabes Unidos? Apenas 1 millón de emiratíes. 10 millones son extranjeros. Just about 1 million Emirati, 10 million are outsiders. So, but they are part of BRICS, they are part of Pero forman parte de los BRICS, forman parte de los acuerdos de Abraham, tienen enormes inversiones en Estados Unidos, tienen inversiones en Israel. Así que, recientemente, y lo sabe muy bien, han cortado todas sus transacciones financieras y comerciales con Irán. E Irán tiene como segundo mayor socio comercial a los Emiratos Árabes Unidos. Así que cuando se observa todo el panorama, parece que Irán y Pakistán, con el apoyo de China y Rusia, han tenido un éxito enorme al poner en marcha este acuerdo conjunto de defensa, que es un buen paso hacia un marco regional. Y a causa de ello, esto ha incentivado, ahora ha dado un incentivo también a la otra región para mirar en la misma dirección, como Bangladesh. Así están las cosas. like the Bangladeshis are doing. So this is where things are. Yeah. Actually, we've learned from one of the Iranian Sí, de hecho,
hemos sabido por uno de los responsables iraníes, o por el portavoz de uno de ellos, que invitaron a Irán a formar parte del Pacto de la Meca. E Irán ha decidido no llegar tan lejos por el momento, porque parece que la principal preocupación de Irán hoy es cómo afrontar a Estados Unidos en este estado de guerra casi. Como sabe, todo el rostro de la guerra está transformándose, de algún modo, en otra cosa, una guerra económica. Y eso no es nada nuevo para la economía iraní, para el pueblo iraní, ni para el gobierno iraní. ¿Cómo interpreta que Scott Bessent y Donald Trump hayan salido de repente a decir, bien, hemos terminado con la parte cinética de la operación? Ahora estamos en la parte más suave, pero devastadora, del ataque, que es un ataque económico y financiero contra Irán. You actually raised two issues. Sabe, en realidad ha planteado dos cuestiones. ¿Puedo responderlas una por una, por favor? La primera, usted ha dicho que hay mucho debate entre los analistas sobre por qué Irán no se suma a este acuerdo de defensa conjunta. Lo que tenemos que entender es que Irán, como usted ha señalado acertadamente, solo se unirá cuando las fuerzas estadounidenses se hayan retirado de Asia Occidental. El grado de interés de Irán, o hasta qué punto está implicado, puede medirse por el hecho de que Irán es el impulsor de este marco regional en Asia Occidental. Mañana, el mariscal de campo Asim Munir viajará a Teherán con una importante delegación pakistaní. Y en mi opinión, allí se debatirán dos cuestiones. Una, por supuesto, será la mediación. Ahora iré a su guerra económica dentro de un momento. Una, por supuesto, será iniciar la mediación entre Irán y Estados Unidos, porque Estados Unidos está interesado. Estados Unidos está muy interesado, y ahora Asim Munir tiene que hablar de ello con Teherán. Y la segunda es que ha habido una declaración muy interesante de Ghalibaf, quien ha dicho que hay naciones vecinas que buscan acuerdos de seguridad y económicos. Ya sabe, básicamente lo mismo, que hay más países en Asia Occidental. Por ejemplo, todos estos países están interesados. Kuwait está interesado. Siria, como ya he mencionado. Bahrein está interesado, excepto los Emiratos Árabes Unidos. Todos los demás países, si se fija, Egipto está interesado. Técnicamente se ha visto frenado. Así que todos estos países están interesados. Así que esta es la otra cuestión, que obviamente Asim Munir y su delegación tratarán con los iraníes. Ahora, pasando a la guerra económica. Mire, lo que tenemos que entender es que los estadounidenses han agotado todas sus opciones militares. No tienen, y también sabemos muy bien que les escasean enormemente los misiles y los interceptores. Tienen muy pocos. No es ningún secreto. Todo el mundo lo sabe. En cuanto al bloqueo naval, en realidad es una vulnerabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque es un acto de guerra, y la guerra sigue en curso. No hay alto el fuego. Si los iraníes deciden que este bloqueo naval es un acto de guerra, entonces pueden destruir uno o dos buques de guerra estadounidenses que están allí. Pero lo que han hecho los iraníes es que, en mi opinión, están jugando una partida muy inteligente, en la que siguen centrados en la diplomacia. La diplomacia es su principal objetivo, porque quieren que los estadounidenses se vayan. Saben que controlan el estrecho de Hormuz. Eso es definitivo, pese a que Trump haya vuelto a afirmar por segunda vez que el estrecho de Hormuz es territorio estadounidense. Pero ellos saben todo eso. Así que lo que están haciendo es, en primer lugar, dejar muy claro que en lo que respecta a la guerra económica, todos los países que se sumen a esa guerra económica no tendrán permitido el paso de petróleo por Hormuz. Eso lo han dejado claro. La otra cosa que han dejado clara es que si hay un bloqueo económico, si los estadounidenses inician una guerra, ellos también pueden librar una guerra económica. Y han dicho expresamente, atacaremos vuestra infraestructura económica estadounidense, la IA, la inteligencia artificial, todo lo que hay en suelo de los países del CCG. Así que podemos atacar todo eso. Y ya habían dado hace algún tiempo una lista de toda esa infraestructura que hay.
Ahora bien, en lo que respecta a los iraníes, todavía tienen demasiadas opciones para sobrevivir. Quiero decir, es difícil de entender, pero tienen opciones. Por ejemplo, está la opción de la ruta terrestre que proporcionan los pakistaníes. Luego tienen la opción de la ruta china que pasa por las repúblicas de Asia Central. Chinese route that comes through the Central Asian republics. You know, that whole railway line, 10,400 kilometers. Ya sabes, toda esa línea ferroviaria de 10.400 kilómetros que está operativa desde mayo. Luego tienen la ruta rusa, que es la ruta del mar Caspio. Así que siguen teniendo muchas opciones. Después están disponibles los puertos de Pakistán, Puerto Qasim, Gwadar y el puerto de Karachi. Los tienen a su disposición. Así que tienen esa opción. Pero la cuestión es que básicamente Trump quiere algo de los iraníes, que acepten algo que él quiere, y los iraníes no van a aceptarlo, porque Irán ha dejado muy claro que no habrá control del estrecho de Hormuz para los estadounidenses ni para nadie. El control seguirá en sus manos. Y también han dejado claro que cobrarán una tarifa. And they have also made it clear that they'll be charging the fee also. Now they were asking of something like 7%. Ahora están pidiendo algo así como el 7% del valor de la carga. Eso significa en realidad que Irán podría estar contemplando unos 100.000 millones de dólares al año en concepto de tasas, algún tipo de tasa. Y también han dejado claro qué ruta se va a tomar. La ruta del norte, obviamente, que pasa cerca de los iraníes. Todos los buques, tanto los que entran como los que salen, solo pasarán por ese corredor. Así que lo tienen muy claro. Por tanto, él está, básicamente, en una situación muy complicada. Y si vemos lo que dijo J.D. Vance hace algún tiempo, que es la realidad de Estados Unidos hoy, J.D. Vance dijo que el dólar estadounidense, to the tethal, ya no sea la moneda de reserva mundial, y que los estadounidenses tendrán que entender que vivir no será barato. Understand that living will not be cheap. So he's actually hinting at the end of petrodollars. Así que, en realidad, está insinuando el fin de los petrodólares. Porque si Trump no puede controlar Hormuz, no hay motivo para que los países del Consejo de Cooperación del Golfo vendan su petróleo y su gas en dólares. Preferirían hacerlo en sus monedas locales y, además, ahorrar dinero. Así que los petrodólares se acabaron. En resumen, Nima, Trump está en serios problemas, no tiene opciones. Y todo esto de la guerra económica son tonterías. Todo el mundo lo entiende. Es lo mismo que están haciendo los israelíes. Básicamente, los israelíes están provocando a los turcos para que inicien una guerra. Fingering the Turks to start a war. The Americans want the Iranians to do Los estadounidenses quieren que los iraníes hagan algo mal, ¿sabe? Algo que no van a hacer. Solo están llevando a cabo operaciones militares hasta cierto punto. Hablan de ello y tienen opciones. Lo que quizá muchos no sepan es que una de sus opciones es crear caos en el Golfo. También pueden hacerlo mediante ciberataques, porque recientemente hubo un informe según el cual se han llevado a cabo ciberataques en algunas centrales eléctricas del Reino Unido. Lo que los espectadores tienen que entender es que cuando en 2010 se llevó a cabo el ataque Stuxnet contra las centrifugadoras iraníes de la instalación de Natanz, después de eso los iraníes aprendieron mucho sobre ciberguerra y ciberataques. Y en cualquier caso, las dos grandes potencias que apoyan a Irán, China y Rusia, son muy buenas en ciberataques. Así que, Nima, las opciones de los iraníes, las opciones militares, son enormes. Trump no tiene ninguna opción militar. Por tanto, la guerra económica quizás sea otra de esas maniobras que solo prolongarán también su agonía. Y el problema le está ocurriendo en casa. Allí han subido los precios del diésel y de la gasolina. La inflación está aumentando. La poca gente que conozco en Estados Unidos y los comentarios que recibo de ellos dicen que la vida se está encareciendo allí desde que empezó esta guerra. Así que las cosas van mal, Nima. Por lo que has dicho sobre Estados Unidos, el petrodólar y su posición en Asia Occidental, que en mi opinión
no son buenas noticias para nadie en Estados Unidos. ¿Ves alguna señal de que Estados Unidos esté interesado en cambiar su comportamiento o su actitud en Asia Occidental? Porque si decidieran hacerlo, sería algo muy significativo, en mi opinión. ¿Pero ves alguna señal de que eso vaya a ocurrir pronto? Sign of that happening anytime soon? Nima, Nima, it has to happen very soon. Tiene que ocurrir muy pronto. Y les diré por qué. Porque mucha gente compara lo que está ocurriendo en esta guerra en Asia Occidental con, ya saben, incluso Donald Trump habló de ello, que esta no es una guerra larga, como lo fueron Vietnam o Afganistán. La cuestión es que esta guerra tiene que terminar porque hay problemas en casa para los estadounidenses, para la economía estadounidense. El mundo está sufriendo. No es que a él le importe el mundo, pero la cuestión es que hay otras dos grandes potencias que respaldan a Irán. Y en lo que respecta a China, China ha dejado muy claro que ya saben, Hormuz es en gran medida territorio de los iraníes. Los rusos también lo han dejado claro. The Russians have also made that clear. So the thing is that when you have a multipolar world, La cuestión es que cuando tienes un mundo multipolar y no tienes opciones militares, está el estrecho de Hormuz y esa limitación de que ya sabe, el petróleo no es solo petróleo. Hay muchas otras cosas vinculadas a él. Helio, azufre, fertilizantes petroquímicos y muchas otras cosas. Así que todo el mundo está notando la presión. Y en lo que respecta a los estadounidenses, cuanto más tiempo pasa, más desfavorable se vuelve incluso su situación en Asia Occidental. ¿Por qué lo digo? Porque hoy hay unas 18 bases militares allí. La mayoría están dañadas, especialmente las que se encuentran en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. No se pueden utilizar. the GCC countries, they are not usable. This is the reason that they had to shift their logistics. Esta es la razón por la que tuvieron que trasladar su base logística de Bahrein a Diego García. Quiero decir, Nima, se ve el estado actual de sus Fuerzas Armadas. Para combatir a Irán, supuestamente una potencia militar intermedia, una gran potencia, ha tenido que unir dos teatros de operaciones. Han unido su mando central y el mando del Pacífico de Estados Unidos. Y cuando digo unir, me refiero a que la logística está en Diego García, que una vez más es un lugar vulnerable, extremadamente vulnerable, tanto desde el punto de vista de los misiles como de los ciberataques. Y luego hemos visto que, ya sabes, él ya está hablando de eso. Tengo 39,000 soldados allí, en Corea del Sur. ¿Por qué debería tener tantos allí? Soldiers there in South Korea, why should I have so many there? And so even there the retrenchment is happening of the Y aún así, se está produciendo el repliegue de las fuerzas estadounidenses desde Asia Oriental. Luego hemos visto que el portaaviones George Washington ha llegado ahora al teatro de operaciones desde Japón para reemplazar al Abraham Lincoln. Así que los dos teatros están conectados y aún así no tienen ninguna opción militar. La cuestión, Nima, es que esta no es una guerra como la de Vietnam o Afganistán, porque aquellas eran guerras desiguales. Un bando tenía capacidades convencionales y el otro capacidades irregulares, lo que llamamos capacidades no convencionales. Aquí, ambos bandos tienen capacidades convencionales. La única diferencia es que un lado combate con capacidad propia del siglo XX y el otro con capacidad del siglo XXI. Pero este es un combate convencional. Es completamente distinto. Así que diría que quizá haya que ver qué ocurre el 3 de noviembre en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. in the midterm elections there in America. And because there are a lot of people his own Y es que hay mucha gente, sus propios seguidores, la base MAGA, que está muy descontenta con el motivo por el que estamos allí, en esa guerra. Y la cuestión es que, cuando por fin se vaya de Asia Occidental, tendrá que irse. Esta no es una guerra que pueda continuar tanto tiempo como la guerra de Ucrania. Eso es algo completamente distinto. Esta guerra no puede durar tanto. Pero una vez que se vayan, el imperio estadounidense habrá quedado suficientemente degradado. Suficientemente. Así es como Trump saldrá de Asia Occidental. No tiene opciones. Pero ahora, como veremos mañana, será importante que Asif Munir vaya a Teherán, porque él es el hombre que estuvo en contacto con Donald Trump.
Así que estoy seguro de que los estadounidenses están contemplando algún tipo de vuelta al memorando de entendimiento del 17 de septiembre, porque los iraníes han dejado muy claro que no habrá ningún otro memorando de entendimiento. No va a pasar nada. Tienen que volver a eso. Quiere decir el 17 de abril, el memorando de entendimiento del 17 de junio que él había firmado. Perdón, el memorando de entendimiento del 17 de junio Small que firmó el propio Donald Trump. 17 June MOU that he had signed, 17 June MOU that Donald Trump himself signed, he has to come back on that. Tiene que rectificar en eso y volver con condiciones más estrictas que han sido impuestas por los iraníes. Al fin y al cabo, han ganado la guerra y quieren que los estadounidenses se vayan. Su objetivo está muy claro: controlar el estrecho de Hormuz, que es lo que hicieron el propio 2 de marzo. La guerra empezó el 28 de febrero. En 3 días ya estaban en el estrecho de Hormuz, porque estaban preparados para esta guerra. Así que tomaron el control del estrecho de Hormuz. Ahora su objetivo es sacar a los estadounidenses de Asia Occidental, y creo que casi han logrado ese objetivo. Y al mismo tiempo, su otro objetivo es establecer este marco regional que está avanzando de forma realmente espectacular, no solo en Asia Occidental. Ahora se ha expandido al sur de Asia y, como he dicho, incluso puede llegar al continente africano, con Pakistán asumiendo la mayor parte del esfuerzo fuera de Asia Occidental. Así están las cosas, Nima. So that is where Nima things are. Yeah. I think the Strait of Hormuz. Sí, creo que el estrecho de Hormuz es, a ojos de los iraníes, la principal base para generar ese sentimiento en Asia Occidental, que los países del Consejo de Cooperación del Golfo y todos los países de esa región tienen que hacer algo respecto a Palestina, en mi opinión. Porque esto no es obligarles, es convencerles de que tienen que resolver la cuestión de Palestina. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que mientras no se resuelva Palestina, Israel y los sionistas no entenderán que el expansionismo se ha acabado. Mire, hoy no tienen fronteras, van a cualquier parte, así que hay que poner fin a ese expansionismo. Ahora, el problema es que todos los países están volviendo, ya sabe, a emitir declaraciones, pero esas declaraciones no ayudan realmente. Quiero decir, es algo bueno, como he dicho. Pero tal y como avanzan, construyendo los asentamientos, ¿cómo se va a revertir todo esto? No será fácil, se está moviendo muy rápido. Incluso aquí, este plan de 15 puntos de Donald Trump para Gaza han rechazado ese plan. Así que los israelíes son el mayor problema en Asia Occidental. No tengamos ninguna duda al respecto. Israelis are the biggest problem in West Asia, there's no doubt about it. El problema, al fin y al cabo, con la administración Trump, que en mi opinión es peor que la que tuvimos con la administración Biden, es que no hay nadie en la administración que sepa dialogar. No hay diplomáticos, y ninguna de estas personas sabe hablar cómo llevar adelante conversaciones y negociaciones. Y están enviando a Jared Kushner, que no tiene nada que ver con las negociaciones ni con la diplomacia. Son cuestiones de gran importancia, de las que los países se reúnen para hablar. Esto no es un acuerdo en Nueva York. ¿Quieres comprar? Ya sabes. Esto es totalmente distinto. Pero la administración Trump no lo ha percibido así, ni de lejos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, no hemos visto diplomacia en absoluto. Yo esperaba que el 11 de abril, cuando, si lo recuerdas, en Islamabad, las dos partes se reunieron, la delegación iraní estaba encabezada por Khalifa y la estadounidense por J.D. Vance. La delegación iraní llegó plenamente preparada para las conversaciones, para conversaciones serias, pero estos no están preparados en absoluto. Quiero decir, en primer lugar, hubo esa interferencia constante de Netanyahu. J.D. Vance estaba hablando allí con Netanyahu y a las 21 horas se marcharon. Así que absolutamente nada serios. No hay diplomacia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho luego, el día 13, impusieron su bloqueo naval. Ya ves, no son serios en absoluto. De hecho, no creen en las negociaciones. Y esto es algo que los iraníes han entendido.
And this is something that the Iranians have understood. The Iranians can't trust them at all. Repeatedly, they Los have iraníes no betrayed pueden us. confiar en ellos en They absoluto. have betrayed, they Una have y otra lied vez han traicionado esa confianza. Iran. That De hecho, han America transmitido, más allá de Irán, el mensaje de que Estados Unidos sencillamente no es de fiar cuando se trata de negociaciones o diplomacia. I agree entirely Pero estoy with you. totalmente de acuerdo contigo en que si miras a todo su equipo, son gente del sector inmobiliario, nada más. No hay diplomáticos ahí. Y quien quiera que esté ahí, todos son unos complacientes nada más. Quiero decir, gente como Besant, son personas muy leídas. Claro, ya sabes, lo son, porque cuando revisas su trayectoria, a diferencia de Pete Hegseth, son personas muy leídas. Pero por desgracia, también forman parte de esta trampa. Cómo complacer al jefe y cómo salir ahora con esta nueva idea de que será una guerra económica. Totalmente absurdo. Así que estoy de acuerdo, Nima. Tienes razón, absolutamente. So I agree, Nima, you are right, absolutely. Thank you so Muchísimas much, gracias, Praveen, por acompañarnos hoy. today, Es un gran placer, como siempre. as always. Thank Gracias, Nima. Before wrapping up, please go to Antes de terminar, channel. vayan al canal de YouTube de Praveen. Está justo debajo de su nombre, Force Magazine 5448. Entren ahí y suscríbanse a su canal. Hace poco vi uno de tus vídeos y hablabas en inglés. No necesité cambiar la pista de audio, pero en tu canal de YouTube está disponible. Siempre que hablas en una lengua india, tienes la pista, tienes los subtítulos, tienes la pista de audio. Puedes cambiarla al inglés y entrar ahí para disfrutar de lo que Praveen nos ofrece en su canal de YouTube. Es increíble. Les aseguro que van a encontrar mucha información que quizá no encuentren en los medios occidentales, en los medios generalistas, ni en los medios alternativos. The Western, in the mainstream media, or in the alternative media. Thank Thank you. you. Gracias por tus palabras. Gracias por apoyo. Gracias. Adiós. Bye-bye. Bye-bye.